Estaba de pie en el porche de la mansión, recorriendo con la mirada a los reunidos abajo. El ajustado vestido negro parecía demasiado apretado. No solo apretaba mi cuerpo, sino también mis pensamientos. Un mar de paraguas negros, como nubes sobre la reunión silenciosa, permanecía inmóvil al pie de la escalera. Cada paraguas ocultaba un rostro, pero sentía sus miradas, punzantes, hostiles. Este día debía ser sobre ella, la mujer que nunca conocí, pero cuyo fantasma habitaba para siempre en esta casa. En cambio, se convirtió en el día en que yo, Isabel Alcántara, entré por primera vez en esta casa no como invitada, sino como su nueva dueña. Conocí a Alejandro por primera vez esa misma mañana. Estaba un poco apartado de todos, como si intentara esconderse de las miradas ajenas. Su rostro era duro, incluso severo, pero su mirada era diferente. No me miraba a mí, sino a través de mí, como si viera algo que yo nunca podría comprender. Intenté sonreír, pero mis labios ni siquiera se movieron. ¿Usted es Isabel? Su voz era grave, casi resonante. Sí. Traté de hablar con suavidad, como si quisiera amortiguar el tono frío de su pregunta. Lamento su pérdida. Me miraba como si quisiera decir algo más, pero en lugar de eso se dio la vuelta en silencio. Me invadió una sensación de inquietud. No era solo hostilidad, era algo más. ¿Qué exactamente? No podía entenderlo. Después del funeral, la mansión se llenó de sonidos. La gente iba y venía, como si el tiempo se hubiera detenido para todos excepto para esta casa. Por la tarde, cuando los invitados comenzaron a marcharse, decidí buscar soledad. Mientras recorría un largo pasillo con retratos de los antepasados de los Alcántara, me detuve frente a la capilla. La puerta estaba entreabierta y, a la tenue luz de las velas, vi su tumba. Mi mano se cerró en un puño de forma involuntaria. ¿Por qué sentía tan intensamente su presencia? ¿Por qué, estando aquí, me sentía como una intrusa en su casa, en su vida? ¿Siempre viene aquí tan tarde? Sobresaltada, me giré. Alejandro estaba en la puerta, apoyado contra el marco. Su rostro permanecía en la sombra, pero sabía que me veía. Lo siento, dije rápidamente. Yo solo... No me dejó terminar. Puso flores en su tumba. ¿Por qué? Guardé silencio, sin saber qué responder. Pensé que no la conocía. Continuó, acercándose un poco más. No la conocí. Mi voz sonaba suave, como el susurro de hojas secas. Pero siento que debería haberlo hecho. Qué conmovedor, dijo con tal aspereza que no pude evitar un escalofrío. Pero llegó tarde. Encontré su mirada. No era hostil, pero tampoco cálida. Más bien parecía estar estudiándome, buscando en mí algo que él mismo al parecer no entendía. No puedo cambiar el pasado, dije finalmente. ¿Y quiere hacerlo? Su pregunta me tomó por sorpresa. Quise responder que sí. Quise decir que lamentaba haber llegado a esta casa de esa manera, pero las palabras se quedaron atoradas en algún lugar profundo. No pertenece a este lugar, añadió tras una pausa. Sus palabras, aunque dichas sin malicia, golpearon más fuerte de lo que esperaba. Miré la vela junto a la tumba, tratando de recobrarme. Tal vez, susurré, más para mí que para él. Alejandro se quedó un momento más. Luego se dio la vuelta y salió, dejándome sola con mis pensamientos. Más tarde, en mi habitación, me miré en el espejo. El vestido negro colgaba como un sudario de luto, resaltando la palidez de mi rostro. ¿Quién era yo aquí? ¿Qué quería? Me giré hacia la ventana. El cielo nocturno, oscuro y vacío, reflejaba mis pensamientos. Una grieta en el vidrio, apenas visible durante el día, ahora parecía un abismo entre mundos. Esa grieta no estaba solo en el vidrio. Estaba en mí, en esta casa, en las relaciones que apenas comenzaban y ya prometían destrucción. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa. Esta casa me cambiaría. El crujido de las tablas del suelo se volvía casi insoportable. Cada noche se colaba en mis sueños, transformándolos en algo incierto y angustiante. Sentía como si la casa susurrara, intentando contarme algo importante.
Al principio, lo atribuí a mi cansancio, los horrores del pasado, la hostilidad de Alejandro y el pesado silencio de la mansión lentamente minaban mi cordura. Pero esa noche, algo cambió. Estaba sentada en mi habitación con un libro, pero las líneas no formaban palabras. Mi mente volvía una y otra vez a la reciente escena en la capilla. Su voz, fría, punzante, resonaba en mi cabeza. Me atormentaba la sensación de no haber podido protegerme de su mirada severa. Veía en mí algo más de lo que yo quería mostrar, y de repente lo escuché otra vez. Pasos, ligeros, cautelosos. Parecían burlarse de mí, acercándose y desvaneciéndose. Me levanté, intentando no hacer ruido. Abrí la puerta y miré al pasillo. Vacío. Solo la larga fila de retratos, iluminados por lámparas tenues, me observaba con sus rostros silenciosos. ¿Isabel? La voz de Alejandro resonó de forma tan inesperada que casi grité. Estaba al final del pasillo, con la camisa de mangas arremangadas, como si hubiera salido a caminar. No podía entender cuánto tiempo llevaba allí. ¿Qué hace aquí?, preguntó, y su mirada, como siempre, era penetrante. Yo... Escuché pasos. Mi voz tembló traicioneramente. Pensé que era usted. Su sonrisa fue fría, casi burlona. Las paredes de esta casa siempre tienen algo que decir, respondió. Pero no todos quieren escuchar. A la noche siguiente nos reunimos alrededor de la larga mesa del comedor. Don Julio, con su habitual porte majestuoso, ordenó que todos asistieran. Era su manera de mantener el control, como él mismo decía. La familia debe permanecer unida. Pero en esa mesa no había unidad. Sentía la tensión de Alejandro incluso a la distancia. Apenas me miró, pero su silencio era más ensordecedor que las palabras. Cuando la cena llegó a su fin, don Julio, alzando su copa de vino, pronunció algo que temía más que nada. Isabel, Alejandro, quiero que pasen tiempo juntos mañana. Su voz era autoritaria, sin espacio para objeciones. Tenemos una casa grande, muchas tareas. Deben aprender a trabajar como un equipo. Sentí que el cuchillo en mi mano temblaba. Alejandro levantó la vista hacia su padre. Su rostro permanecía inmutable, pero en sus ojos brillaba una chispa. Por supuesto, padre, respondió, sin siquiera mirarme. Al día siguiente, tras largas horas de trabajo en el jardín y silenciosos intentos de evitar cualquier conversación, terminamos en una pequeña sala de estar con una chimenea. ¿Siempre es tan callado?, pregunté, más para romper el silencio que por ganas de hablar. ¿Y usted siempre tan insistente? Su respuesta fue rápida, casi cortante. Fingí no notar su tono. Su padre quiere que nos entendamos. ¿Siempre hace lo que él quiere? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Y usted?, susurré en respuesta, mirando al fuego. Alejandro permaneció en silencio por un largo rato, pero sentía su mirada atravesándome. No, dijo finalmente. Nunca. Ese breve intercambio nos dejó a ambos pensativos. Por primera vez sentí que detrás de su distancia había algo más. Sus palabras resonaban en mis oídos cuando, de repente, se levantó y se acercó. ¿No le asusta que esta casa la cambie? Su voz era baja, casi un susurro. ¿Y a usted?, respondí de nuevo, incapaz de apartar la mirada. Él dio un paso más y sentí cómo el aire entre nosotros se volvía insoportablemente denso. Quería decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Fue un momento que no se puede explicar con palabras. Su mano rozó la mía, y de repente todo cambió. Un beso casual, breve como un rayo, cruzó los límites. Nos alejamos de inmediato, conmocionados por lo que había ocurrido. Esto no debió pasar, susurré, sintiendo mi corazón latir demasiado rápido. Alejandro no dijo nada. Simplemente me miró, como buscando respuestas que no existían. La noche pasó en vela. Los susurros de las paredes se hicieron más fuertes, como si la casa nos juzgara por nuestras acciones. Yo permanecí sentada junto a la ventana, pensando que ese momento fugaz lo había cambiado todo. Los días que siguieron a ese momento accidental se convirtieron en un interminable juego de escondite. Evitaba a Alejandro como podía,
como si nuestro repentino acercamiento pudiera disolverse en el silencio si no hablábamos de ello. Pero la mansión, con sus largos pasillos y estrechas escaleras, parecía conspirar a su favor. Cada vez que pensaba que podía escapar de su vista, él aparecía. Su mirada siempre era fija, exigente, como si tratara de descubrir algo en mí que ni yo misma entendía. Comencé a pasar más tiempo en soledad, buscando consuelo en el jardín o en la cocina, ayudando al servicio. Pero ni siquiera eso me salvaba. Una mañana, mientras pasaba junto al salón, escuché cómo hablaba con su padre. La voz de Alejandro era afilada, aunque contenida. Nunca me contaste cómo se conocieron. Eso no te incumbe, hijo, replicó don Julio con frialdad. Isabel está aquí porque yo lo decidí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Por qué hacía esas preguntas? ¿Por qué ahora? Más tarde ese mismo día, me crucé con Alejandro en la biblioteca. Estaba sentado frente a una gran mesa de roble, mirando unos documentos antiguos. No planeaba quedarme, pero su voz me detuvo. ¿Sabía usted que él nunca se deshace de los viejos papeles? Me giré, tratando de parecer tranquila. Su tono era neutral, pero algo en su mirada delataba tensión. No, no lo sabía. Respondí brevemente. Curioso, ¿no cree? Levantó del escritorio una fotografía descolorida. Especialmente esto. En la imagen aparecía una joven con una sonrisa enigmática, sentada en un jardín. Una mujer que había sido yo hace muchos años. Mi corazón se detuvo por un instante, pero me obligué a dar un paso adelante. ¿Dónde encontró eso? Entre sus papeles. Su voz era calmada, pero contenía una amenaza implícita. ¿Por qué estaba aquí? Comprendí que lo había notado. Las facciones, la leve curva de los labios, los ojos. Era yo, más joven, más feliz. Una mujer que ya no era. Es una fotografía vieja, dije, esforzándome por sonar indiferente. Probablemente sea un error. ¿Un error? Se levantó y dio un paso hacia mí. ¿Quiere decir que mi padre guarda su fotografía entre sus documentos por accidente? Intenté apartar la mirada, pero él la atrapó. Su proximidad era abrumadora. Alejandro, está buscando algo que no existe, dije. Y usted está esforzándose demasiado por ocultar algo que sí existe, replicó. No respondí. Solo me di la vuelta y salí de la habitación, sintiendo su mirada quemándome la espalda. Don Julio parecía no notar nada. Sus días estaban dedicados a la bodega, donde me ordenó ayudar con la selección de nuevos proveedores. Esto me daba una excusa para estar lejos de la casa, pero Alejandro se volvía cada vez más insistente. Su aparición en lugares donde no lo esperaba era demasiado frecuente para ser coincidencia. ¿Me tiene miedo? Me preguntó un día, encontrándome en el jardín. No, respondí, intentando que mi voz no temblara. Pero me hace sentir incómoda. ¿Por qué hago preguntas? Porque busca respuestas donde no las hay. Guardó silencio. Sus ojos buscaban en mi rostro la confirmación de sus sospechas. Sabía que no descansaría hasta llegar a la verdad. Mientras tanto, pasaba más tiempo en la biblioteca. Lo veía revolviendo documentos, leyendo cartas antiguas que nadie había abierto en años. Su obsesión comenzaba a ser inquietante. Cada vez que entraba allí, él apartaba la mirada, pero yo sentía que ya sabía algo. Al mismo tiempo, empecé a notar cambios en el comportamiento de don Julio. Se mostraba más reservado, más callado. Su mirada se oscurecía cuando veía a Alejandro en la biblioteca. Una noche, durante la cena, lanzó una mirada a su hijo cuando éste volvió a preguntar sobre el pasado. «Estás escarbando demasiado en asuntos que no te incumben», dijo, girando lentamente la copa de vino entre sus manos. «¿Es porque teme que encuentre algo?», respondió Alejandro con calma. Se instaló un silencio pesado, cargado de tensión. Yo estaba sentada frente a ellos, sintiendo cómo esa tensión me envolvía también. La noche fue interminable. Los susurros de las paredes se hicieron más intensos y sentía que la casa intentaba advertirme, o tal vez acusarme. Estuve despierta, mirando al techo, pensando en hasta dónde llegaría Alejandro.
¿Qué había descubierto ya? ¿Qué más encontraría? Sabía que la telaraña de mentiras que había tejido con tanto cuidado empezaba a desmoronarse, y ahora la pregunta era si lograría salir antes de que me atrapara por completo. El viento llegó de repente, obligando a las vides a inclinarse hacia la tierra. El cielo, cubierto por densas nubes grises, amenazaba con desatar la lluvia en cualquier momento. Me encontraba en medio del viñedo, sosteniendo una cesta llena de uvas recién cosechadas. Las primeras gotas cayeron sobre mi rostro, y sentí como un leve frío comenzaba a filtrarse bajo mi ropa. ¿No le parece que este no es el mejor lugar para pasear bajo la lluvia? La voz de Alejandro resonó de pronto, como un trueno. Me sobresalté y tardé unos segundos en darme la vuelta. Estaba a unos metros de mí, respirando con dificultad, como si hubiera corrido. Su cabello ya estaba mojado, pegado a su frente, pero sus ojos ardían, reflejando la tormenta que parecía haberse instalado también en su interior. Solo quería terminar mi trabajo, respondí, tratando de que mi voz sonara tranquila. ¿Trabajo? ¿O simplemente busca una excusa para escapar de todos? Su tono era cortante, casi acusador. Es usted quien se está escondiendo, repliqué, mirándolo directamente a los ojos. Preguntas, sospechas. ¿Cree que es el más inteligente? Su rostro se tensó, pero no retrocedió. Solo quiero saber la verdad, Isabel, dijo lentamente, luchando por contener la tensión. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está en nuestra familia? Guardé silencio. Parecía que la tormenta a nuestro alrededor se había detenido, dejando solo el sonido de nuestras respiraciones, que resonaban con fuerza en el aire cargado. ¿Sabe que no voy a detenerme? Continuó él. Alejandro, no entiende en lo que se está metiendo, dije al fin, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. Mi pasado no es lo que usted piensa. Entonces cuéntemelo. Su voz se volvió más suave, casi suplicante. Quiero entender. La lluvia arreció, obligándonos a buscar refugio. Corrimos hacia una pequeña cabaña al borde del viñedo, una construcción vieja que llevaba mucho tiempo en desuso. Dentro estaba oscuro. Solo algunos rayos de luz se colaban por las rendijas de las paredes de madera. Usted me ve solo en blanco y negro. Comencé, volviéndome hacia él. Pero la vida no es tan simple, Alejandro. Tomé decisiones y, quizá, fueron erróneas, pero no tenía otra opción. Habla con enigmas, dijo él, cortante, acercándose más. ¿Por qué no puede ser honesta? Porque la honestidad a veces lo destruye todo, respondí con brusquedad. Mis palabras lo hicieron detenerse. Me miraba, y en su mirada apareció un destello de desconcierto. ¿Qué está ocultando? Preguntó. Todo, respondí con amargura. Pero no para hacerle daño. Me giré, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar, mezclándose con las gotas de lluvia que aún caían de mi cabello. Pero su voz rompió el silencio de nuevo. ¿Me tiene miedo? Me giré, mirándolo directamente a los ojos. Tengo miedo de mí misma, Alejandro, dije, de lo que puedo destruir. El silencio que se extendió entre nosotros era denso, tan pesado como la ropa empapada que se pegaba a mi piel. Usted no destruye nada, dijo él en voz baja, dando un paso hacia mí. No. Levanté la mano para detenerlo. No se acerque. Se detuvo. Su rostro se transformó en una máscara de dolor e incomprensión. ¿Por qué tiene tanto miedo? Su voz temblaba. Porque no puedo permitirme ser débil, respondí. No ahora. Él me miró en silencio, como si intentara resolver el enigma que él mismo había creado. Luego, apartando la mirada, se pasó la mano por el cabello mojado y salió bajo la lluvia, dejándome sola en la penumbra de la cabaña. Me quedé inmóvil, escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre el techo. Ese momento, breve y doloroso, había cambiado algo en ambos. Sabía que Alejandro no se detendría, pero yo no podía permitirle conocer la verdad. No todavía. El silencio de la biblioteca de la mansión siempre me recordaba a la calma antes de la tormenta. Allí no solo se guardaban libros antiguos, sino también los secretos de la familia,
encerrados en cajones y armarios polvorientos. Ese lugar parecía atraer a Alejandro como un imán. Últimamente pasaba cada vez más tiempo allí, escarbando en un pasado que yo me esforzaba por mantener oculto. Una noche, cuando entré en la biblioteca para buscar un libro, lo vi sentado a la mesa con un diario en las manos. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la cubierta desgastada. Era mi diario, ese que había escondido años atrás, olvidando que algún día podría convertirse en un arma contra mí. Interesante, dijo sin apartar la vista de las páginas. ¿Cuánta tristeza puede caber en un solo diario? ¿Dónde encontró eso? Pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira y desconcierto. En uno de los cajones que, al parecer, nadie había abierto en mucho tiempo, respondió, cerrando el diario de golpe y poniéndose de pie. ¿Quién es esa persona de la que escribes? Sabía que hablaba de Tomás, del hombre al que una vez amé, y que murió por un error mío, por una elección equivocada. No importa, dije, tratando de desviar la mirada. Importa, si mi padre está involucrado de alguna forma en esto. Me quedé paralizada. No era solo una suposición. Alejandro ya comenzaba a comprender algo, y yo no sabía cuánto tiempo más podría ocultar la verdad. Alejandro, estás yendo demasiado lejos, dije acercándome. Ese diario es solo un cúmulo de recuerdos. Recuerdos que, por alguna razón, se entrelazan con la historia de mi familia, replicó. Me miró con esa mirada penetrante que siempre lograba descolocarme. Luego dejó el diario sobre la mesa y salió, dejándome sola con mis miedos. Aquella noche, durante la cena, la tensión se hizo insoportable. Don Julio estaba sentado en la cabecera de la mesa, observándonos con una expresión de descontento contenido. Alejandro permanecía en silencio, con la mirada fija en su plato, pero podía sentir que estaba a punto de estallar en cualquier momento. Te has vuelto demasiado callado, Alejandro, dijo don Julio rompiendo el silencio. ¿Quizás podrías explicar qué es lo que te preocupa tanto? Nada, padre, respondió Alejandro sin levantar la vista. No me mientas, dijo don Julio con un tono más firme. Sé que algo está pasando. Alejandro finalmente levantó la mirada para enfrentar a su padre. Quizás deberíamos empezar por que me cuentes cómo conociste a Isabel. El silencio llenó la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eso no es asunto tuyo, dijo Julio con un tono helado. Puede que no lo sea, respondió Alejandro. Pero entonces tal vez podrías explicar por qué en su diario se menciona a una persona que desapareció en circunstancias extrañas. Me levanté de golpe, intentando desviar la conversación. Basta, Alejandro, dije con severidad. No sabes de qué estás hablando. ¿Y tú lo sabes, Isabel? Preguntó, fijando su mirada en mí. ¿Sabes lo que intentas ocultar? Don Julio se puso de pie. Su rostro estaba rojo de ira. ¡Suficiente!, dijo, golpeando la mesa con el puño. ¿Olvidaste quién manda aquí? Intenté calmar la situación, pero era inútil. Alejandro, debes respetar a Isabel, continuó Julio. Ella es tu madrastra. Esas palabras sonaron como una orden, pero en lugar de apaciguar las cosas, solo avivaron más el fuego. Alejandro se levantó de la mesa, lanzándonos una última mirada. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Cuando se fue, don Julio se giró hacia mí. Debes manejarlo mejor, dijo. No respondí. Dentro de mí, el miedo y la culpa se enfrentaban. Sabía que Alejandro tenía razón. La verdad estaba más cerca de lo que parecía. Y cuando se revelara, nos destruiría a todos. La cabaña estaba abandonada y fría, pero para mí era el único lugar donde podía esconderme. Las paredes desvencijadas, con olor a humedad y polvo de madera, me rodeaban como un capullo, protegiéndome de todo lo que ocurría en la casa. De él, de Julio, de mi propio pasado. Presioné las manos contra mi rostro, intentando detener el temblor. Todo se estaba desmoronando, y podía sentirlo en cada célula de mi cuerpo. La lluvia comenzó de repente, golpeando la cubierta de la cabaña con fuerza. Estaba de pie junto a la ventana,
observando el viñedo que se hundía en el crepúsculo. Y entonces apareció su silueta en el horizonte. Mi corazón se detuvo por un instante. Alejandro. Por supuesto, me había encontrado. Entró sin llamar. Empapado de pies a cabeza, con gotas de agua escurriendo por su cabello, parecía alguien dispuesto a derribar cualquier barrera entre nosotros. Otra vez huyendo, dijo mientras cerraba la puerta tras de sí. Váyase, susurré sin darme la vuelta. Por favor. No, Isabel, no esta vez. Su voz era baja, pero estaba cargada de una determinación inquebrantable. Me giré y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos buscaban algo que yo no podía darle. ¿Comprensión? ¿Respuestas? ¿Redención? Ni siquiera yo lo sabía. ¿Por qué hace esto? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué no puede dejarme en paz? ¿Por qué no puedo? Su respuesta fue simple pero tajante. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se destruye a sí misma. Usted no entiende nada, Alejandro, dije apretando los puños. Mi vida no es lo que usted piensa. Todo lo que hago, lo hago por... Me detuve. No podía decirlo. ¿Por qué lo hacía? ¿Por venganza? ¿Por amor? ¿Por salvar mi propia alma? Todo me parecía una mentira. ¿Por qué, Isabel? ¿Por quién? ¿Por mi padre? Su voz se volvió más dura y dio un paso hacia mí. ¿O por usted misma? Basta, dije sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Simplemente deténgase. ¿Por qué me tiene miedo? Preguntó, acercándose más. No podía retroceder más. Mi espalda ya estaba pegada a la fría pared de madera. Alejandro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su respiración, a pesar del aire helado en la cabaña. No le tengo miedo a usted, dije, mirándolo directamente a los ojos. Me tengo miedo a mí misma. Su mirada se suavizó. Por un momento vi algo más que ira en él, algo que me obligó a bajar la mirada. Pero él tomó mi rostro por el mentón, levantándolo, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. El beso fue impulsivo, como si ambos supiéramos que no debía suceder, pero no pudiéramos evitarlo. Fue una chispa, un momento que cortó toda conexión con la realidad. Culpa, miedo, rabia, todo desapareció. Solo quedábamos nosotros, pero duró solo un segundo. Me aparté bruscamente llevando una mano a mi boca. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Alejandro permaneció en el mismo lugar, con el rostro desconcertado, pero en sus ojos ardía un fuego que yo no podía apagar. No, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Esto está mal. ¿Por qué? ¿Porque teme la verdad? Su voz era ronca, pero no había enojo en ella, solo dolor. Porque no puedo destruir lo poco que queda, susurré. ¿Lo que queda? Dio un paso hacia mí, pero levanté la mano para detenerlo. Por favor, Alejandro, dije, luchando por contener las lágrimas. Váyase. Déjeme. Él se quedó inmóvil, como si librara una lucha interna, y durante unos largos segundos, lo único que se escuchó en la cabaña fue el sonido de la lluvia. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Lo observé mientras la abría, pero se detuvo en el umbral. Puede huir todo lo que quiera, Isabel, dijo sin mirarme, pero no podrá huir de sí misma. Y se fue. Me quedé sola en el silencio, apoyada contra la pared, sintiendo cómo me deslizaba lentamente hacia el suelo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con las gotas de lluvia que aún caían de mi rostro. El punto de no retorno había quedado atrás, y sabía que ya no había marcha atrás. La mansión me recibió con un silencio inquietante. Entré en la casa sintiendo cómo el aire se volvía más denso con cada paso. Todo parecía estar fuera de lugar. La luz encendida en la sala, las copas desordenadas sobre la mesa, el sonido de pasos en el piso superior. Mi corazón aceleró su ritmo, anticipando una desgracia. Cuando entré en la sala, vi a don Julio. Estaba de pie junto a la chimenea, como esculpido en piedra, sosteniendo mi diario en las manos.
Su rostro estaba cubierto por las sombras, pero sus hombros tensos presagiaban una tormenta. Isabel. Su voz sonó baja y fría. ¿No tienes algo que explicarme? Me quedé inmóvil, como una marioneta a la que de pronto le cortaron los hilos. El diario estaba en sus manos, mis secretos en su poder. Era la peor de todas mis pesadillas. ¿Dónde lo encontraste? Pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. Antes de que pudiera responder, unos pasos sonaron en la escalera. Alejandro entró en la habitación. Su rostro estaba tenso, pero su mirada firme. En ese momento entendí que él lo había contado todo. Las palabras que con tanto esfuerzo había intentado ocultar habían salido a la luz, y ahora todo dependía de cómo las recibiría Julio. Lo encontré yo, padre, dijo Alejandro señalando el diario con un gesto. No la culpes a ella. ¿No la culpe? Julio arrojó el diario sobre la mesa, como si éste lo hubiera quemado. ¿Sabes lo que está escrito aquí? Alejandro asintió. Su rostro permanecía impenetrable. Yo los observaba como si estuviera presenciando una partida de ajedrez en la que mi vida era una pieza a punto de caer. ¿Y crees que puedes simplemente esconderme esto? Preguntó Julio, dirigiéndose ahora a mí. Su voz estaba cargada de una mezcla de ira y desprecio. ¿Todo este tiempo pensaste que no me daría cuenta? No es lo que piensas, comencé a decir, pero mis palabras sonaron más débiles de lo que esperaba. ¿De verdad? Se burló él. Entonces explícalo. ¿Por qué estabas con él, con Tomás? ¿Por qué estás aquí? Tomás. Su nombre sonó como un disparo. Vi cómo Alejandro se tensaba al escucharlo. Finalmente obtuvo la confirmación de que sus sospechas eran ciertas. Eso fue hace mucho tiempo. Dije reuniendo el poco temple que me quedaba. Tomás era mi vida antes de ti, Julio. Lo sabes. Nunca mentí sobre eso. Nunca dijiste toda la verdad. Su voz se volvió gélida. ¿Estás aquí porque buscas venganza? ¿O porque esperabas que lo olvidara? ¿Crees que busco venganza? Mi voz se quebró. No sabes lo que he vivido, Julio. Y nunca lo entenderás. Alejandro dio un paso adelante, colocándose entre su padre y yo. Su rostro estaba tenso como una cuerda. Basta, dijo, mirando a Julio. No entiendes lo que estás haciendo. ¿La defiendes? La voz de Julio se volvió más aguda. ¿Tú, mi propio hijo, te pones de su lado? Defiendo lo que es correcto, respondió Alejandro. Los segundos, que parecieron eternos, quedaron suspendidos en el aire. Julio dio un paso atrás, como si el peso de aquella declaración lo hubiera golpeado. Luego se giró hacia mí. Vete, dijo en voz baja. Desaparece de mi vida antes de que lo haga yo por ti. Mis manos se cerraron en puños, pero me obligué a darme la vuelta y salir. Cuando llegué a la puerta, Alejandro me lanzó una mirada suplicante. Pero yo sabía que no podía detener lo que ya había comenzado. Me encerré en mi habitación, escuchando cómo las voces seguían resonando en la planta baja. Julio gritaba a Alejandro exigiendo explicaciones, acusándolo de traición. Pero luego todo quedó en silencio. Y el silencio era peor que cualquier grito. Miré por la ventana, sintiendo cómo mis decisiones del pasado derrumbaban lentamente todo a mi alrededor. Tomás. Julio. Alejandro. Todo se había convertido en parte de este rompecabezas imposible de resolver. Y entonces entendí que mi secreto ya no era solo mío. Se había convertido en parte de sus vidas, en parte de su dolor. Y ahora solo podía esperar a ver qué se rompería primero. Mi matrimonio, su confianza o yo misma. Con el amanecer, el silencio de la casa se volvió casi ensordecedor. Todo lo que había ocurrido en los últimos días pesaba sobre mí como una piedra atada a mis pies. Don Julio no había hablado conmigo desde el conflicto. Su ausencia en la casa se sentía más fuerte que su presencia. Alejandro me evitaba con la misma insistencia con la que antes buscaba mi compañía. La mansión, que alguna vez fue majestuosa, ahora me parecía un mausoleo, donde cada eco de los pasos resonaba como un recordatorio de que todo lo que intentamos esconder ahora estaba a la vista. No había dormido en toda la noche.
sentada junto a la ventana. Afuera, la niebla envolvía los viñedos, como si los protegiera de miradas ajenas. En un momento, distinguí una figura cruzando la verja. Era Alejandro, con una mochila al hombro y una fragilidad en su andar que nunca antes le había visto. Sabía que se iba. Encontré la carta en la mesa de la biblioteca una hora después. El papel estaba cuidadosamente doblado y mi nombre estaba escrito con su letra, clara y firme, como él mismo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Isabel, nunca sabré toda la verdad. Tal vez ni siquiera necesito saberla. En lo que ocurrió entre nosotros no hay culpables, ni tuyos ni míos. Pero hay algo que sí sé con certeza. Ambos nos convertimos en prisioneros de esta casa, de esta familia, de este pasado. Tú intentaste esconderte del dolor, de los recuerdos, de ti misma. Yo intenté encontrar respuestas donde nunca las hubo, pero lo único que encontré fue a ti. Te convertiste en algo para mí que no puedo explicar, pero tampoco puedo olvidar. Me voy porque quedarme aquí significa avivar un fuego que nos destruirá a ambos. Espero que algún día encuentres tu camino, por más lejos que te lleve. Pero recuerda algo, nunca podré olvidarte. Alejandro leí la carta varias veces, como si intentara descubrir algún significado oculto en sus palabras. Finalmente no pude más. Mis manos cedieron y la carta cayó al suelo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, calientes e incontrolables. Pero me sorprendí a mí misma con una sonrisa en el rostro. Una sonrisa en la que se mezclaban amargura, dolor y una débil sensación de liberación. Cuando levanté la vista, vi cómo los primeros rayos del sol iluminaban la pared opuesta. Allí colgaba el mismo retrato de la mujer del que hablamos en el comienzo de nuestra historia. Su rostro, tan familiar, me miraba desde lo alto con una cierta ironía. Nunca me gustó ese retrato. Me recordaba que la casa a la que había llegado siempre perteneció a alguien más. Pero en ese momento sentí algo diferente. Su mirada parecía decirme que esta historia estaba llegando a su fin. Y de repente, algo cambió. Un ligero humo apareció en el borde del marco. Al principio casi imperceptible, pronto se hizo más denso. No comprendí de inmediato lo que estaba pasando, pero cuando las llamas comenzaron a devorar el lienzo, me levanté de golpe. El fuego creció rápidamente, consumiendo el retrato. La habitación se llenó del crepitar de la madera ardiendo y del olor a quemado. Salí corriendo al pasillo, gritando, pero la casa parecía permanecer en silencio. Nadie respondió. Mientras pedía ayuda, el fuego ya había alcanzado las paredes. Todo sucedió tan rápido que no logré discernir si fue un accidente o un incendio provocado.